A finales de la Edad Media las tres diferentes regiones grecorromanas se vuelven a unir en el norte de Italia. Ahora empieza el renacimiento de la cultura antigua. Para este momento, Alberto decide bajar hasta donde está Sofía para proseguir hablando sobre la filosofía de la Edad Media. Los filósofos de la Edad Media dieron más o menos por sentado que el cristianismo era lo verdadero. La cuestión era si había que creer en los milagros cristianos o si era posible acercarse a la realidad cristiana mediante la razón. Vamos a ver este planteamiento gracias a los dos filósofos más importantes de la Edad Media. San Agustín. Nació en Tagaste a los 16, se fue a estudiar a Cartago, más tarde viajó a Roma y a Milán, y vivió sus últimos años como obispo en Hipona. Sin embargo, San Agustín no fue cristiano toda su vida. Pasó por muchas religiones y corrientes filosóficas. Estuvo fuertemente influenciado sobre todo por el neoplatonismo, en el que toda la existencia tiene una naturaleza divina. San Agustín mismo decía que era 100% cristiano, pero no notaba la gran diferencia entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Se dice que fue él quien cristianizó a Platón al ver una coincidencia entre la filosofía de Platón y la doctrina cristiana. Esto lo hace relacionando el hecho de que Dios primero tuvo las ideas en sus pensamientos, antes de crear el mundo. El mismo San Agustín, finalmente descubre que en cuestiones religiosas, la filosofía y la razón tienen límites. Subraya que el ser humano es espiritual, tiene un cuerpo material que pertenece al mundo físico, pero también tiene un alma que puede reconocer a Dios. Se apoyó en la doctrina de la Biblia para dividir a la humanidad en dos grupos, los salvados y los perdidos. En donde los salvados podrán evitar la perdición eterna, y los perdidos, en cambio, se conoce por decisión de Dios que no son elegidos. Con esto vemos que la ideología de San Agustín se aleja del humanismo de Atenas. La ciudad de Dios, según él, se trata de la historia de la confrontación entre dos ciudades por el poder, y no el poder político ni social, sino que el poder personal. Estamos hablando de la ciudad de Dios, más o menos clara en la Iglesia, y la ciudad terrenal presente en los estados políticos. San Agustín fue el primer filósofo en introducir la propia historia en la filosofía. Tiene una visión lineal y dice que la historia es necesaria para educar al hombre y destruir el mal. Para ese momento Sofía y Alberto se ubicaron en la parte de afuera de la iglesia para hablar del otro gran filósofo medieval. Desde finales del siglo XII, los árabes iban al norte de Italia como invitados de los príncipes de esa región. De esta manera, muchos de los escritos de Aristóteles fueron traducidos del griego o el árabe al latín. Esto despertó intereses en el ámbito científico y revivió la polémica de las relaciones entre las revelaciones cristianas y la filosofía griega. Created using Powtoon.